Es increíble, ¿verdad? Lo rápido que somos capaces de identificar un acento que no es el nuestro. En cuestión de segundos, nada más escuchar a alguien, nuestro cerebro se pone a trabajar para intentar adivinar de dónde puede ser. Y claro, esto nos lleva directamente a la gran pregunta. Si en teoría todos hablamos español, ¿por qué suena tan diferente de un sitio a otro? Pues vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Antes que nada, una aclaración súper importante. Absolutamente todo el mundo tiene acento. Es muy típico pensar que nuestra forma de hablar es la normal, la neutra, y que son los demás los que tienen acento. Pero la realidad es que no existe un aula sin acento. Cada lugar tiene su propia musiquilla. Para entender bien de qué va esto, primero hay que distinguir entre dialecto y acento. A ver, el dialecto es como el paquete completo de la variante de un idioma. Incluye el vocabulario propio de una zona, las reglas gramaticales que se usan, incluso los significados. Lo abarca todo, vamos. El acento, en cambio, es solo la parte que oímos. Es la banda sonora del dialecto, por así decirlo. Se compone de cómo pronunciamos los sonidos y de la prosodia, o sea, el ritmo, el tono, la entonación que le damos a las frases. Es lo que popularmente llamamos el deje, el tonito o el cantadito. Vamos con un ejemplo para que quede clarísimo. Utilizar la palabra troca para referirse a una camioneta es una característica del dialecto del norte de México. Es vocabulario. En cambio, pronunciar la palabra verde como si fuera velde es un rasgo fonético del acento caribeño. Uno es el qué decimos y el otro es el cómo suena. Muy bien, entonces, ¿de dónde sale toda esta variedad? Bueno, pues la historia de los acentos es, en el fondo, la historia de las personas, de cómo se han movido, de cómo se han mezclado y también de cómo se han separado. Los lingüistas suelen apuntar a dos causas principales. Por un lado, el aislamiento. Imagina que un grupo se separa del resto. Con el tiempo, sus pequeñas manías y formas de hablar se van consolidando hasta que se convierten en la norma de ese lugar. Y por otro lado, el contacto. Cuando diferentes idiomas conviven en un mismo sitio, es inevitable que se acaben prestando palabras, expresiones e incluso las formas de entonar. Un ejemplo perfecto de este proceso es el famoso seseo, o sea, pronunciar la C, la Z y la S con el mismo sonido S. Este rasgo, que ya era común en el sur de España, viajó a América con los colonos que salían sobre todo desde el puerto de Sevilla, en Andalucía. Y así, lo que algunos en la península consideraban un defecto, cruzó el charco y se convirtió en la norma en todo un continente. Y el impacto fue brutal. A día de hoy, el seseo es la forma de pronunciar de casi el 90% de los hispanohablantes del mundo. Es una prueba increíble de cómo un rasgo regional, por pura historia y migración, puede acabar siendo el estándar para la inmensa mayoría. Vale, ahora que ya entendemos el porqué, ¿qué tal si hacemos un viaje relámpago por algunas de las grandes familias de dialectos del español? Todas ellas son el resultado de esas fuerzas, el aislamiento y el contacto con otras lenguas. Pensemos, por ejemplo, en México. En el centro del país, la influencia del náhuatl es clarísima en el vocabulario, pero si nos vamos a la península de Yucatán, el acento tiene una musicalidad que recuerda mucho al maya. Y si bajamos a Centroamérica, vemos cómo se conservó el voseo, el uso del vos en lugar de tú, una forma antigua que allí se mantuvo, a menudo como señal de respeto. Ahora, si damos un salto al Caribe, nos encontramos un español que tiene sus raíces en el habla de Andalucía y de las Islas Canarias. Pero a eso hay que sumarle las influencias de lenguas nativas como el taíno y, sobre todo, de las lenguas africanas que llegaron con el terrible comercio de esclavos. De ahí viene, por ejemplo, ese rasgo tan conocido de cambiar la R por una L al final de sílaba. Viajamos ahora a la región andina. Aquí el contacto del español con lenguas como el quechua y el aymara no solo aportó palabras nuevas, sino que modificó por completo la música del idioma, el ritmo del castellano, dándole una cadencia que es súper particular y reconocible al instante. Miremos esta frase tan chilena. Esa palabra, cachaste, ¿de dónde viene? Pues del quechua cachani, que significa entender. Tanto esa palabra como esa entonación tan especial son el resultado directo de la mezcla del castellano con el quechua y el mapuche. Es literalmente la historia de todo un pueblo metida en su forma de hablar. Y claro, no podemos hablar de acentos sin pararnos en el español rioplatense, el de Argentina y Uruguay. Aquí, el factor clave fue la enorme migración de italianos en el siglo XIX, que le dio esa entonación tan musical, casi cantarina. Y fonéticamente, su rasgo estrella es el yeísmo regilado, pronunciar la doble L y la Y como un sonido she. Decir lluvia en la playa suena como lluvia en la playa. Y por supuesto, el dialecto se ve en expresiones que son únicas. Querer la chancha y los 20, que viene a significar quererlo todo, es un reflejo perfecto de esa mezcla de español, italiano y jerga local que le da forma a la manera de hablar en toda esa zona. Todo este viaje nos lleva a una conclusión inevitable.
Y de paso, nos sirve para desmontar uno de los mitos más grandes que existen sobre el lenguaje. Y este es el punto clave. No existen acentos mejores ni peores, y desde luego no existe un español puro o superior. La idea de que el español de una capital, sea Madrid, Bogotá o Ciudad de México, es más correcto, eso no es una verdad lingüística, es una cuestión de prestigio social. Simplemente son los dialectos que por razones históricas y de poder tuvieron más difusión en los medios. De hecho, ese famoso español neutro que se escucha en el doblaje de las películas es una construcción, es algo totalmente artificial. Se trata de un estándar creado por motivos comerciales, una especie de mezcla de los rasgos más comunes para que pueda venderse a un público masivo. Pero la realidad es que nadie, absolutamente nadie, habla así en su día a día. Así que la próxima vez que escuchemos un acento diferente, en lugar de pensar si es correcto o incorrecto, podemos verlo como lo que realmente es, una huella sonora de la historia. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Y si la verdadera riqueza de un idioma no está en una supuesta pureza, sino precisamente en la infinita y fascinante variedad de todos sus acentos?